2 minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos en Derribando Mitos y ahora nos ponemos serios. Yo sigo con gorra, pero seguimos en otro camino. Vamos a hablar de economía, como decíamos antes de empezar a hablar de paranormales, porque siguen los mensajes. Juan dice, Luz, ¿cómo va? Juguemos al Pro de Qatar 2022, porque sigue con el tema anterior, pero ahora vamos a cambiar, porque quiero generar, no sé si un debate, pero una conversación económica respecto de cómo están las variables en Argentina. ¿Por qué les digo esto? Porque es altísimamente probable que no todos nos pongamos de acuerdo, pero las cosas pasan igual, y hoy a la tarde a las 16 vamos a conocer el dato de inflación. Por eso tenemos dos invitados. A mi izquierda, al lado de Harris, está Sergio Chousa. Gracias, Sergio, por venir. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por venir, de verdad, un gustazo. Y del otro lado tenemos a Leandro Marcarián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí lo tenemos. Eligieron bien, Marcarián a la derecha, Chousa a la ¿Viste? izquierda. Yo lo siento estratégicamente. Bien. Yo pensé que había sido casualidad, pero no, bien. Así está pensado. Cada uno va a tener una postura sobre lo que nosotros les consultemos, pero ustedes que están del otro lado pueden participar, ¿ok? O sea que pregunten lo que quieran. El punto inicial que yo quiero tirar en la mesa es, siempre se discute sobre el origen de la inflación y vamos a conocer el dato. Sergio, quiero arrancar con vos. ¿Vos crees que la inflación tiene origen monetario o es multicausal? Macroeconómico en general. Mirá, la discusión sobre multicausalidad o unicausalidad, en mi opinión, quedó un poco saldada después de la expresión del Fondo Monetario para el caso argentino. Vos sabés que en febrero de este año, en la previa a cerrar el nuevo programa, saca un comunicado del Fondo Monetario y habla de la raigambre multicausal, lo ponen en términos obviamente ingleses, multitranche, del fenómeno en Argentina. Lo cual, decir eso es como decir mucho, pero no decir nada a la vez. Obviamente, el carácter macroeconómico implica, obviamente, el foco principal en lo monetario. Lo monetario, a su vez, es una expresión de los desequilibrios fiscales, no vamos a descubrir nada. Con lo cual, si vos tuvieras una situación equilibrada en el plano fiscal, tendrías buena parte resuelta. Después, por ahí la discusión un poquito más finita, haciendo doble clic, está en el hecho de que, algunos creemos que hay canales de transmisión que son muy importantes para una economía como la nuestra, a pesar de que tengas 100% resueltos los problemas monetarios y por ende fiscales. Si tenés un esquema cambiario desordenado, donde los incentivos están mal dispuestos, donde tal vez tenés una actitud regulatoria un poco torpe, podés tener ahí un canal de propagación. Pero yo diría, como caracterización general, más de cosmovisión, diría, es un problema de raigambre macroeconómica. Es un desequilibrio macroeconómico. Claro. Bien, Leandro. Sí o sí es un problema monetario, digamos. Pero no hay mucha vuelta que darle. Sino, a ver, te pongo un ejemplo. Estás en una isla donde hay una pera, una manzana. ¿Cuál es el precio de las cosas? Esa tasa de cambio es una pera por una manzana. Sí. No puede haber inflación porque no hay moneda. Y si el precio de la manzana pasa a valer 2 peras, es porque tuviste más peras que manzanas, o sea, aumentó la cantidad de peras. En este caso, la pera es la moneda. Entonces, es imposible que haya inflación si no hay más moneda. O sea, si no hay incremento en la masa monetaria. Es imposible. Coincido con Sergio en que hoy por hoy la naturaleza de los problemas monetarios argentinos son problemas fiscales. O sea, Argentina tiene déficits que no los puede financiar de ninguna otra forma que no sea emitiendo. Por lo tanto, la cantidad de dinero crece mucho más de lo que la población está dispuesta a demandar, y eso te termina, lo que hace es que el precio de ese producto, que es el dinero, empieza a caer porque nadie lo quiere. Entonces, y la contracara de eso es que aumentan los precios de los bienes en términos de ese dinero que no vale nada. Pero, de vuelta, o sea, si la inflación pudiese tener un componente multicausal, entonces, ¿cómo no se puede explicar en este ejemplo que te doy antes de la perita y la manzana? ¿Cómo puede ser que ahí no haya inflación? Porque ahí, no tenés dinero. Todas las otras potenciales causas podrían estar presentes en ese ejemplo, y sin embargo, la única forma en la que en la isla con una pera y una manzana haya inflación es que aumenta alguna de las dos cosas. Entonces, bien. Ahora, teniendo en cuenta igual de todas maneras técnicamente están de acuerdo, porque dicen hay una sola causa, o hay si querés, un origen, que es el déficit. La madre de las batallas. Exacto. Vos también, Sergio, estás de acuerdo con eso. Sí, el déficit está generando un problema que es la madre de todos los problemas. Te empuja para abajo. Ahora, estamos en una situación donde se está tratando de ajustar gradualmente, según el presupuesto estoy diciendo, ¿no? Y este programa busca llegar a un equilibrio fiscal en un cortísimo plazo, corto plazo. ¿Vos qué pensás? ¿Es el camino? ¿Hay que hacerlo más de shock? No, yo creo que hay que ir más rápido, sí o sí. A ver, Argentina, a mi juicio, tiene dos caminos, ¿no? El gradual y el shock.
El gradual, si nos guiamos por la última experiencia que fue la de Macri, ya te da, digamos, el último resultado fue un fracaso. Pero a mi juicio, la población argentina, ahora, tocando el tema inflación específico, ¿no? Si vos tomás ejemplos de otros países del mundo que han logrado, digamos, solucionar el problema de la inflación, y si querés vamos a países como de la América Latina, digamos, Colombia, Chile, son procesos largos, 10, 15, 20 años, digamos, para los países que lograron controlar la inflación mientras mantuvieron su moneda. Sí. Yo soy un convencido que, dado la historia argentina, no solamente los últimos años, sino la historia de alta inflación que tiene Argentina desde hace prácticamente 100 años, que la población argentina no está dispuesta a una transición tan larga. Porque, a ver, estamos en 100% de inflación, no la vas a bajar al objetivo de 2, 3, 4% en 3 años, en 4, en 5. Esto tranquilamente va a tomar al menos 3 gestiones presidenciales, Bueno, al menos. Sergio Massa dice que el año que viene vamos a tener por mes un 2-3% de tasa de inflación. Que diga lo que quiera, eso no significa que nosotros somos imbéciles y le tenemos que creer. O sea, a ver, ¿qué diga dice Sergio vos en ese punto? ¿Vos creés que puede bajar a 3? Es un desafío mayúsculo. Si vos convergieras... Y en año de elecciones, donde todo indica de que el gasto va a aumentar, plan platita, todo, todos los incentivos de hacer las cosas mal se maximizan en año de elección presidencial. Y él te está prometiendo que en año de elección presidencial te va a bajar la inflación a la mitad. Es mentira. Bueno, a ver, ¿qué dice Sí, Sergio? yo creo que está por verse porque, más allá de la vocación que vos tengas política de expandir o no, tenés restricciones que son evidentes, con lo cual, yo digo, en un gobierno que vio el abismo acá enfrente de los ojos, hoy tener una actitud que pueda sonar irresponsable es un riesgo enorme. Yo creo que van a ir a cumplir el programa con el fondo, que te da un sendero. Es un programa gradualista, ahí coincido con Leandro, no es un programa de shock. Podemos debatir conceptualmente si Argentina tendría que converger más rápidamente. Ahí tenemos que dar una discusión transparente, honesta, de bueno, por otro lado, que recortamos, ¿no? Porque si todos tenemos la valoración de que tal vez presión impositiva no se puede agregar, entonces queremos converger fiscalmente, tenemos que ver sobre qué pasamos la tijera. Dicho esto, mirá, el programa actual con el Fondo Monetario plantea convergencia primaria en 2025, ¿eh? Son 3 años vista desde ahora, con lo cual, digo, tiene su tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿Argentina puede seguir financiando un déficit primario en el orden del 1% del PBI, 2% del PBI? Y bueno, como algo anómalo, como algo de un momento, por ejemplo, como pasó en la pandemia, uno podría decir que sí, pero cuando se te vuelve crónico, cuando vos todos los años necesitas financiamiento, ya se te cerraron todas las persianas como para ir a golpear al mercadito, ya la situación no es sostenible. Así que coincido que hay que ir a una situación equilibrada en el corto plazo. La pregunta ahí es el cómo, y me parece que ahí la nueva administración en 2023 va a tener un desafío a la hora de clarificar eso y ir a las elecciones con un programa honesto, no apelando a las soluciones mágicas, sino clarificando, bueno, yo voy a converger fiscalmente de esta forma. ¿Vos qué crees que tienen que recortar? ¿O qué se puede recortar sin hacer demasiado estrago en la economía como le pasó al gobierno anterior, que no lo pudo hacer? Bueno, a ver, empezando lo que hablábamos antes, empresas públicas desde ya, sacarte esos problemas de encima que son absolutamente innecesarios, aerolíneas, por ejemplo. ¿Qué harías con aerolíneas, por ejemplo? ¿Privatizarla? Me la saco encima, digamos. ¿Pero cómo? Si la quieren comprar, bienvenido. O sea, obviamente si la podemos vender, vendámosla. Después, cielos libres. A ver, todos me conocen, yo no soy macrista, pero en términos de la cantidad de gente que voló en Argentina durante la gestión de Macri con las low cost, digamos, gente que voló y gente que voló por primera vez, tuvimos récord histórico y ahora, digamos, se retrocedió para, digamos, para favorecer una empresa pública que da déficit y está, digamos, manejada por personas raras, ¿no? Entonces, todo eso, todo lo que tenga más o menos tufillo a aerolíneas, te lo sacás de encima. Empleo público, lamentablemente, también hay que recortar. O sea, Argentina no puede ser que el sector público se termina transformando en una especie de empleador de última instancia, que eso es o más déficit o más impuesto, entonces que te termina deprimiendo el sector privado, entonces ahí también tenés que recortar. Tenemos una cantidad de ministerios que han resultado ser absolutamente inútiles, o sea, inventaron un ministerio de la vivienda y no se construyó ni una casa, inventaron un ministerio de la mujer y la verdad que yo no veo que las mujeres sean más felices o estén más, digamos, tengan una posición más equitativa en la sociedad. Entonces, a ver, obviamente que hay que ir mucho más a fondo, afilar el lápiz y decidir, digamos, raviol por raviol en dónde meterse,
pero a grandes rasgos hay un montón de espacio en donde el gasto público ha resultado ser absolutamente inerte e inútil. Entonces yo digamos, no coincido en que vas a recortar el gasto y vas a tener un efecto nocivo sobre la población, porque hay mucha plata que se está gastando y no sirve de nada. Bueno, a ver, tener una vocación, si se quiere, una mirada, una cosmovisión progresista de la economía, no necesariamente significa resignar el buen manejo de los fondos públicos, ¿no? Que si hay empresas públicas que funcionan de manera eficiente, que no haya un dispendio, que no haya... Pero es que nunca funcionó, Sergio. Entonces, como nunca funcionó, la única alternativa que te queda es sacártelo de encima. Eso parece más una afirmación más valorativa, más de carácter político. Te pongo un ejemplo, YPF, con una participación estatal mayoritaria. Bueno, hoy es el puntal de un modelo de desarrollo que en el corto plazo nos va a dar un volumen de divisas, de exportaciones y también de alimentación del mercado interno muy importante. No te creo, Sergio. Vayamos una por una, digamos, veamos empresa por empresa si se puede hacer algo. Caso Aerolíneas seguramente es el más polémico. Bueno, Aerolíneas está reduciendo su déficit. Para el año que viene proyectan 100 millones solamente de déficit. Después, bueno, podemos debatirlo. Tal vez la ciudadanía valide un programa político que implique la privatización plena de Aerolíneas y uno lo va a respetar. Ahora, demos las discusiones con sinceridad. Aerolíneas tiene un rol que además de ser social es económico porque a Aerolíneas le ingresan... tiene recursos económicos más allá de la venta de pasajes, el efecto económico a nivel turismo, el efecto económico a nivel impuestos. Pero todo eso se podría hacer con empresas privadas que den más empleo y a un costo menor para la sociedad. Bueno, esa discusión hay que clarificarla. Aerolíneas se está ocupando un rol que ningún otro ser humano en el planeta Tierra lo puede dar. Es más, yo te digo, hoy Aerolíneas está haciendo crowding out a un montón de otras empresas que hoy no existen porque, digamos, el Estado protege una empresa estatal que termina siendo absolutamente ineficiente. Seguimos teniendo low cost igual, no se fueron, decían que iba a haber un abandono total. Pero se modificó la regulación y vos lo sabés, o sea, se quitaron, digamos, se volvieron a poner precios mínimos y precios máximos a los pasajes, cosa que, digamos, destruye la competencia. Entonces, acá creo que para poner un poco, yo soy el árbitro acá, ustedes están hablando de puntos de vista más filosóficos que económicos. Vos, Leandro, lo ves más... sos más liberal para la intervención del Estado en la economía y creo que Sergio entiende que el Estado debería estar más presente en algunas cosas. Sí, una presencia inteligente, no presencia per se, pero sí. Sí, bueno, hablando de presencia inteligente digo, pero ¿cuánto se mezcla la política con la economía? Porque en la economía decimos, bueno, podemos hacer esto, hay que hacer esto. ¿Cuántas veces escuchamos los empleados públicos, las empresas, los todo? Planes, pero... Vos dijiste algo importante, el año que viene es electoral. ¿Cuánto la política va a dejar que la economía actúe principalmente en un año electoral? Es que ahí yo creo que es una de las principales debilidades de nuestro país en donde la política domina sobre la economía. Este es el problema argentino, yo ¿no? creo que sí, porque vos tenés el ciclo político dura 2 años, elección intermedia, elección presidencial, intermedia, presidencial. Y a veces los tiempos económicos requiere más tiempo. El ajuste gradual del que estamos hablando antes. Un proceso de ajuste es muy probable que al menos en el cortísimo plazo sea en algunas cuestiones recesivo. Y si vos el año que viene tenés elección, y bueno, el político de turno te va a salir a decir, no, bueno, pero dale un puchito a dale un plus de fin de año. Sí, que no importa de qué color político sea, es político, digamos. Es político. Entonces, y aún si el que gobernara fuera del otro color, vas a tener a toda la oposición tirándote tierra encima, tirándote 4.000 toneladas de piedra en el Congreso, tratando de llevar la discusión o tratando de empujar el gasto, digámoslo así, ¿no? Entonces, a mi juicio, digamos, las instituciones económicas son son realmente débiles, sí, al punto tal de que la política siempre domina. Y ahí tenés, digamos, si querés, el caso más patente del Banco Central, donde termina siendo una chequera en blanco para el fisco. Bien, Sergio, ¿vos qué decís? Ahí tengo una valoración compartida sobre cómo el ciclo electoral en Argentina es un condimento muy disruptivo sobre la programación económica, que al año ya tengas que revalidar en medio término. Bueno, es una tentación muy fuerte, te alinea incentivos bastante perversos sobre, de verdad, tener una administración en materia fiscal que sea 100% prudente. Bueno, fue un ministro de este mismo gobierno el que propuso, de hecho, pensar democráticamente una posibilidad de que eliminar, ¿no?, las elecciones de medio término. Sí. Me refiero a Guado de Pedro, ministro del Interior. Sí, lo salieron a matar.
No Sí. sé por qué, porque no tiene lógica lo que plantea. Lo que pasa es que entiendo O que hay que eliminar modificar. las reelecciones presidenciales, como hay en Uruguay. Vos tenés un solo término, entonces el tipo que está tiene 4 años para hacer las cosas bien y sabe que no hay reelección, entonces no tiene incentivos a tirar la pelota para adelante, nada. Hace O a la- desparramar plata. Pará, entonces, Claro. Sergio, te interrumpí. ¿Vos coincidís en la postura de tengamos elecciones cada 4 años y Sí, y sí. limpiar un poco la campaña electoral del medio? Sí, yo creo que hay que remover los incentivos espurios de siempre tener una tentación muy fuerte, una manzana prohibida con la ventajita expansiva del corto plazo, que te rompe además procesos de planificación en materia productiva, por ejemplo. Claro. Y uno lo ve, ¿no? El funcionariato siempre pensando en que en un par de meses tiene que revalidar en las urnas. Dicho esto, mirá, Argentina hoy tiene en materia fiscal 5 puntos del PBI de alícuotas reducidas, exenciones, regímenes promocionales de diferentes actividades económicas. Si quisiéramos converger rápidamente, eliminar, borrar de un plumazo el déficit, nos tendremos que meter ahí. Ni siquiera tenés que tocar ningún derecho tal vez más de seguridad social, ¿no? De uno que... de esos No, que no uno- achicar gasto social, pero sí achicar el resto de los subsidios. Sí. Energía y, por ejemplo. Bueno, ahí vas a trabajar seguramente el año que viene, va a haber un trabajo fuerte porque en el programa del Fondo Monetario tenés que reducir mínimo 0,6% del PBI. Pero digo, esto en el presupuesto de este año se elevó, ¿no? Una separata específica con todos los diferentes sectores que reciben algún tipo de beneficio. El más representativo es el de ganancias para el sistema judicial, el remanente del sistema judicial, con 237.000 millones de pesos para el año próximo. Sí. Es casi 0,2 del PBI. Es un número significativo. Entonces, digo, hay privilegios sobre los cuales trabajar. Me parece que eso es una asignatura pendiente. Sí, comparto. Sí. Bien, el punto de la deuda, por ejemplo, estamos acumulando deuda histórica desde los últimos, creo que 15, 16 años. ¿Vos qué pensás de, por ejemplo, haber ido al fondo A ver, para sustituir una deuda por otra? Eso es lo que dice el gobierno anterior. sí, a ver, es que ahí si querés volvés un poco a la discusión de fondo. ¿Por qué deuda? Porque déficit. ¿Y por qué déficit? Y ahí es donde... Por gasto extraordinario. Claro, lo que hablábamos antes de empezar. O sea, a mí, digamos, me molesta el déficit o me molesta el gasto público porque no veo que nadie se haya visto beneficiado, salvo, digamos, los que están entongados con el gasto, ¿no? Pero Sí. vos salís a la calle y la población no vive mejor porque ahora tenés 40 puntos de Eso es gasto cierto, sí. público sobre PBI. Entonces, cuando antes tenías 20, hace 20 30 años. Entonces, como yo no veo una mejora en la calidad de la vida de la población, yo asumo que todo eso es dinero que se prende fuego, que no sirve de nada. Entonces, y ahora encima, digamos, te fuiste a financiar con una entidad, digamos, te fuiste a financiar en moneda extranjera con una entidad que, digamos, con la Argentina, el argentino ha tenido una muy mala relación con el fondo, ¿no? Uno recuerda el 2001, digamos, el argentino le asigna culpas al fondo, que no necesariamente es así, pero bueno, nunca está bueno tener a alguien que te esté revisando las cuentas. La verdad que no lo es. O sea, no es divertido tener Claro, las perdés misiones del libertad y fondo. autonomía. Obvio, pero ¿y encima para qué? Para nada, porque no ganamos nada. Ese Sí. es el tema. Ahora, en cuanto al rediseño institucional, porque cuando hablamos de las elecciones de medio término estamos hablando de la modificación de cómo está diseñado el sistema institucional, que uno puede rebatir y decir, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, cambia cada 2 minutos el ministro y las políticas económicas funcionan. Sacando lo institucional, ¿cuáles son otros factores que la Argentina tendría que modificar? Por ejemplo, ¿cómo está posicionado el modelo agroexportador? Sí, a ver, olvidémonos si querés de lo institucional, que yo lo veo como complejísimo. Que Claro, eso no, se no es modifique. emergencia, es, Sí, es no lo veo en el indispensable para el corto plazo. desarrollo, pero... Yo creo, a ver, hoy por hoy el paradigma de pensamiento de una buena parte de la población en Argentina está en un lugar en donde el Estado es el problema, pero también el Estado es la solución a esos problemas. Nosotros, desde este lado del espectro ideológico, volvemos a, digamos, intentamos que vuelvan a poner al individuo en el centro. Entonces, mi frase de cabecera es devolverle a la población la potestad para hacer con su plata lo que quiera. ¿Sí? Hoy por hoy vos cobrás un sueldo y ese sueldo, más o menos la mitad, depende cómo cobre, Va al Estado. Claro, a una caja negra llamada gobierno y ellos la gastan en vaya uno a saber qué cosa, que supuestamente esos son bienes públicos, seguridad, salud, etcétera, pero todos los de acá, yo imagino que el que puede tener una obra social, una prepaga, la paga, el que puede mandar a los pibes al colegio privado, lo paga, entonces a vos te quitan un montón de plata para financiar bienes públicos que después no los usás, entonces hay doble imposición. Bien. Ahora, todo eso te deprime el crecimiento, porque es un montón de plata que a vos te están sacando que, digamos, no la terminás usando.
¿Me seguís? Claro. O la Entonces, usás en algo que te debería estar dándoles todo por lo que te cobran impuestos. Claro, y encima está, digamos, ahí tenés, si querés, un debate moral sobre por qué por qué asumimos que el gobierno puede saber mejor que yo en qué quiero gastar yo mi plata. ¿Sí? A ver, Sí, es algo más liberal. ¿Vos qué pensás, Sergio, en ese punto? Me agarro de lo que señalabas vos sobre el aspecto. Porque instituciones no solamente en materia político-electoral, una institución económica que tenemos que reconstruir es la moneda, para empezar a hablar, ¿no? Ujú. Y ahí también hay un trabajo de consensos para elaborar, donde solamente si radica en función a un partido político el que gana las elecciones en un momento, es como que no te alcanza, te quedas corto, necesitas consensos más amplios. Pongo un Y ejemplo más a largo plazo. A largo plazo, obvio. Hay países que tienen consensos de carácter constitucional, incluso en materia económica. Le pongo un ejemplo para traerlo a lo concreto. Política fiscal, ¿eh? Un objetivo, un target, un desempeño en materia de déficit, cuántos son los umbrales, qué tipo de excepción podés incurrir en un diferencial. ¿Qué pasa con el financiamiento monetario? ¿Alcanza solamente con la Carta Orgánica del Banco Central, donde siempre hay algún resquicio como para vulnerarlo? Bueno, sobre todo eso podés construir instituciones, pero necesitas acuerdos. Obviamente, en la política argentina eso siempre cuesta, pero cuando uno ve los países que logran un marco macroeconómico más estable, más allá de las características de las personas, no se trata de que no tienen expresiones en los márgenes, no tienen un sistema político un poco gravitante, sino que tienen buenas instituciones y también en materia económica. Una opción no sería, y digo, lo tiro, acordar, no sé, 5 puntos, que la política acuerde 5 puntos en cuestión económica y que no se toquen esos 5 puntos. Por ejemplo, no sé, no gastar más de lo que se tiene. Estoy hablando de cosas básicas, ¿no? obvio, es que eso a ver, todos los que tenemos 2 dedos de frente creeríamos que es así. Pero los que tenemos 2 dedos de frente no somos los que estamos en el gobierno. ¿Entendés? Claro. Y cuando vos llegás al gobierno, cuando tenés el poder, lo que empezás a decir es, pero ¿por qué me voy a mantener dentro de estas reglas si me voy por fuera de las reglas en el corto plazo gano? Y ahí tenés, digamos, la debilidad de esos acuerdos. O sea, vos le preguntás a cualquiera de los que hoy son oposición, 5 puntos, convergencia fiscal, menos financiación monetaria, independencia, Plan inflacionario, todos claro. te lo firman. Asumen el 10 de diciembre y el papelito Cambia. ahí lo rompen todo. Claro. Porque, digamos, Por intereses políticos. Claro, porque en el corto plazo desviarte de esas reglas es tu mejor estrategia, te lo hablo en términos de teoría de juego. Sí. Desviarte de eso es lo mejor que puedes hacer para tener el mejor resultado del corto plazo. Pero bueno, ahí volvemos un poco al tema de las instituciones. Mira, ella tocaba el tema de Inglaterra, yo viví un año en Inglaterra. Allá, el presidente del Banco Central, el Banco de Inglaterra, si el tipo se desvía del objetivo de inflación del 2%, tiene que mandarle una carta a la reina explicando por qué. Claro. ¿Entendés? Es una humillación pública. Bueno, ni hablar la Fed, ni hablar el Banco de Brasil. No hace falta que nos vayamos a Inglaterra. Obvio. Yo lo que voy es, la institución es tan pero tan fuerte, tan poderosa, de que si vos te equivocás sos el hazmerreír del país. Sí. Mientras que acá, Y digamos, pagás un costo. acá es una joda, no un costo, acá es una joda. No, acá el presidente del Banco Central en general está liado al gobierno de para los dos. A Sergio Massa le queda tiempo para que hasta donde le queda tiempo y hasta dónde le va a alcanzar. A un año pasa rápido, está hablando del 2023. ¿Y Sergio, ¿qué dice decís? Sergio? Le queda tiempo para evitar una crisis severa que derive en un colapso en materia inflacionaria, que es la expresión más del día a día, Sí. para evitar una hiper. sin Y en lugar a la dudas. disparada del dólar, por ejemplo. Sí, eso ya sería de por sí un éxito, ¿no? Si evita una espiralización nominal. Que si vos te fijás un poco lo que es el programa, busca anclar mínimamente las expectativas, que no se desbanden algunas variables, y fíjate un poco el presupuesto del año que viene, marca 60%, que es un escenario que si se cumple sería magistral. Bueno, estás hablando igualmente de una inflación que es astronómica, con lo cual un poco me parece que te marca la pauta de que es plan llegar esto. Un plan Ok. estructural sería un programa de estabilización, donde me parece que hay un consenso muy mayoritario en la disciplina, que es la forma de salir de este tipo de regímenes inflacionarios. Ahora bien, volvemos a la cuestión política. ¿Tenés tiempo, tenés solidez, tenés musculatura como para poder hacerlo en un gobierno tan debilitado? Yo creo que no. Bien, Leandro. No, para mí Massa asumió ya derrotado, no tiene forma, porque a ver, la recesión ya arrancó, o sea, el Sí. segundo semestre fue muy malo, va a ser muy malo, la inflación se aceleró,
que eso, digamos, lo está sintiendo ahora. Todo el tema de las trabas a las importaciones está teniendo, digamos, un freno muy fuerte sobre la actividad. Eso sí, Los es notable, es por notorio. eso, es notorio, digamos, los salarios están realmente muy deprimidos. Entonces, a ver, es plan ni siquiera llegar, es plan sobrevivir. Ahora, con sobrevivir no ganás una elección. Entonces, yo realmente creo que Massa se jugó la única carta que tenía, que era, bueno, es un pleno, Sí. asumo y le ruego a Dios de que me salga bien, pero 99% de chance de que no. O sea, vos estás convencido de que la recesión arrancó y técnicamente Sí. la vamos a ver en enero. Sí, sí. Sergio, ¿vos qué ves? Porque hay gente en el interior que marca una actividad distinta acá. A ver, en materia de recesión, si lo pensamos en términos de la evolución de la actividad económica, la evolución del PBI, vos sin lugar a dudas tenés una ralentización. El número que consignaron para el presupuesto del año que viene es 2% de crecimiento del PBI, que es un crecimiento módico, algo que no se nota. Igualmente vos fijate que, sí, es prácticamente imperceptible, pero fíjate que además este gobierno no pudo capitalizar el crecimiento de la producción. Si cierra un +2 el año que viene, va a cerrar en 3 años de crecimiento en 4, con un crecimiento per cápita 4% por arriba. Y después, si le preguntás al común de la gente, me parece cuánto eso lo siente, con una nominalidad de la economía tan Todos te van a desordenada. decir que son más pobres, ese es el tema. Claro. Con lo cual, digo, la macro hay que pasarla a un segundo plano cuando vos tenés un desequilibrio de precios tan grosero como tenemos actualmente. Por eso, de nuevo, la única salida para electorabilidad, Sí. para esta administración, para la gestión más en particular, hubiera sido ir a un programa más agresivo, más de shock en materia inflacionaria. Pero bueno, la política juega, el diablo mete la cola y hacerlo con esta debilidad es muy difícil. Sí. Plan sobrevivir o plan llegar, O sí. o lo que quieran, el mismo nombre. 2023, elecciones. Y entonces la bomba que viene para el próximo gobierno, ¿qué Bueno. es lo que tiene que hacer apenas asume el próximo gobierno en materia económica? Es que claramente lo que está haciendo Massa es patea para adelante, gana tiempo. Fíjate que, digamos, va por el mundo pidiendo dólar para con eso, digamos, ir ganando tiempo y empujar hacia adelante toda esta debacle. Yo soy un convencido de que, a ver, de vuelta, lo que decíamos antes, ¿no? El problema monetario tiene un origen fiscal, entonces vos tenés que salir de lleno a resolver este problema fiscal y bueno, cueste lo que cueste y yo creo que, dado todo lo que estamos hablando hoy, de los tiempos políticos, a mi juicio, la poca paciencia que tiene el público argentino, tenés que ir muy rápido, muy fuerte, O sea, de shock. y que aparte te va a permitir, si lo haces bien, te va a permitir también tener resultados rápido, porque digamos, vos podés hacer un ajuste muy violento, pero si no tenés resultados rápido, no, digamos, el público se te va a venir en contra. Entonces vos necesitas, fíjate es lo difícil que es, ¿no? Vos tenés que ir rápido, fuerte y encima tener resultado para que el año siguiente te convaliden en la elección de medio término. Difícil. No sé si, a ver, vos fíjate que a Macri se lo convalidaron con una economía que venía mal también, ¿no? O sea, en el 2017 decís. por claro, o ejemplo. sea, él ganó la elección de medio término y no había hecho mucho mérito. Entonces, el arrastre de la elección presidencial te puede dar un changüí, pero bueno, en algún momento, a ver, el bolsillo de los argentinos tiene que engordar. Si Sí, todo esto es vaca flaca, Mm. no va a durar nadie acá. Plan bomba, de paso pasó el chivo, hace un par de semanitas hicimos un informe justo al respecto, me parece que como todo hay que hacer doble clic, con la consigna general no alcanza para caracterizar, yo creo que en algunos pilares sí, vas a con suerte pasar la pelota ahí como si fuera jugando al huevo podrido, ¿no? Para la siguiente administración, sobre todo en materia de deuda de corto plazo y la situación cuasi fiscal en materia del Banco Central, con el subidón que tuvo la tasa de interés, ahora tenés un efecto bola de nieve bastante significativo en materia de la hoja de balance del Banco Central. Después tenés otras variables que están un poquito más sanas y que incluso te dan colchón para ese escenario un poco más agresivo en materia recesiva que plantea Lea. Donde en materia productiva, mal que mal, si vos ves los stocks, si vos ves los niveles de producción actual de las empresas, están en niveles compatibles con 2016, 2017 en otros casos, o sea, se recuperaron buenos niveles de producción. Y también en materia de empleo, donde estás 3% por arriba de fines de 2019. Obviamente no es algo idílico ni mucho menos, pero el empleo, mal que mal, recuperó. Después, la macro es lo que está más inestable y ahí sobre eso sí me parece que va a haber una herencia fuerte. ¿Hasta cuándo va a aguantar los 20 tipos de cambio que existen hoy? Mientras dure el cepo, ¿no? Nada, es una vergüenza eso, como
desde mi posición afín a esta administración, o si se quiere a la idea, como todos saben, yo no lo puedo creer. Pero se puede sostener en el tiempo esto, No, porque no. cada vez los sectores que se están dando cuenta Y te que, van, al, que te van a cuando hacer uno por persona. O sea, Pero esto es que- converge a 40 millones de tipos de cambio. Cada uno tiene derecho a claro, tener su propio tipo de obvio, cambio. sí. ¿Por qué no? Ahí Es que volvemos a lo converge a anterior. eso. Volvemos al anterior de los parches que son fruto de que no te da la solidez como para ir a un programa más de fondo. Entonces, cuando tenés que parchar en una economía encepada, bueno, terminás segmentando mucho más al sistema. Ahora, esto es un desquicio, no solamente que es muy difícil de entender y de transmitir, sino que también distorsiona la toma de decisiones económicas. Pero para, me interesa me tu punto gusta porque cuando vos... Chousa critica al gobierno. Dale, no, Chousa, pero habla más. ¿sabés por qué? No, Es me que gusta... no dijo el gobierno, dijo en cualquier No, gobierno. no, pero él sucede. dijo, yo soy afín a esta administración y por eso me interesa tu opinión. ¿Qué cosas decís que este gobierno o esta administración hizo bien en materia económica y con quién no estás de acuerdo, además de el cepo y la mega brecha que genera estos tipos de cambio? No, inicialmente vos tenías una oportunidad, porque además tenías la solidez política como para hacerlo, para normalizar algunos mercados y variables económicas que ya de por sí funcionaban mal. De hecho, hoy hablamos de mega ultra cepón, Sí. pero nada, Es verdad. pero esta administración, desde agosto de 2019, se puso el primer cepo cuando se impidió a las personas humanas que accedieran libremente al MULC. Bueno, vos el primer día podías normalizar un poco con un escenario similar, no tan abrupto como el actual, pero similar al que plantea Markarian, donde te comías un poquito, tal vez un par de meses de recesión. Obviamente no había la previsión de que a los 3 meses iba a caer una pandemia, pero bueno, planteabas un escenario de normalización de algunos mercados y variables, comiéndote un par de meses de recesión, pagando un poquito de costo y después pudiendo respirar, teniendo la solidez como para ir a un programa un poco más normal. Bueno, no se hizo, yo creo que sobre todo por una falta de definición política, como pasó en todos los pilares, Bien. no solamente en materia económica, ¿no? Donde la coalición de gobierno llegó, cada uno pensaba una cosa distinta. O sea, vos coincidís con Leandro en eso, vos también coincidís en eso. La política se sube a la Sí, economía sí. y la desordena. Sí, a ver, hablando de esta gestión en particular, si hay una debilidad máxima que tienen, es esa. O sea, son 3 cabezas, el albertismo, el kirchnerismo y el Sí. masismo. Cada uno para cualquier problema plantea escenarios, digamos, alternativas distintas y nunca Sí, se que a elige- veces son contrapuestas, Claro, no necesariamente coinciden. Claro, y nunca se elige una en particular, se termina siendo un híbrido de las 3 que es horrible. Entonces, Sí, ahí- o que no, claro, no es sustentable. Otra pregunta para los dos es, ¿qué piensan de los planes sociales y de todo este caos que se conoció después de un informe de AFIP que entiendo que puso la lupa en si deberían seguir aumentando, deberían reducirse o deberían desaparecer? Porque para eso fue el Sí. informe, no es casual que hayan Déjame- aparecido estos datos. Déjame arrancar. Dale. Los planes sociales no deberían existir. Bien. No deberían existir. Ahora, Pero vos crees que no, ahora, pará, te hago un paréntesis ahí. No deberían existir, yo en algún punto algo coincido, pero ¿qué haces con la gente que necesita ayuda? Obvio, por eso. Ok. Entonces, no deberían existir. Punto. Dado el 50% de pobreza que tenés, hoy por hoy tampoco lo puedes eliminar de un saque. Bien. Eso está claro. Mi punto es, el plan social no debería existir, porque lo que sí debería existir como en cualquier economía normal es un seguro de desempleo. Entonces, a ver, el que cobra un plan social es pobre, y es pobre porque o no trabaja o tiene un trabajo muy malo. Bien. Ahora, si vos no trabajás, tenés derecho, como en cualquier economía normal, a Sí. tener un seguro de desempleo y está perfecto que así sea. Para eso, digamos, para eso sí pagamos impuestos. Bien. Ahora, yo lo que pregunto a todo el conjunto de cerebros que organiza planes sociales es, ¿por qué se habla tanto de plan social y no hay una persona que te hable de seguro de desempleo? Si supuestamente... O está diluido ese beneficio. Sí, vale 2 mangos, sí, pero digo, ¿por qué no unificar todo en un verdadero seguro de desempleo igual a poner el número que quieras, o una canasta básica, o el salario mínimo, que le permita al que lo cobra sobrevivir, con condiciones, obviamente, que sea decreciente en el tiempo, que vos tenés que Claro. tenés que demostrar que estás yendo a entrevistas o que estás buscando trabajo? Sí, porque no le generás el incentivo a la persona a buscar trabajo, Obvio, sino. obvio. Así se diseñan en el mundo. ¿Qué pensás, Sergio, vos de esto? Bueno, como muchos otros temas de la economía, es algo sobre lo cual ninguna de las fuerzas políticas, al menos de las mayoritarias, puede tirar la primera piedra, ¿no? Porque No, si bien, es cierto. digo, hoy podemos reconocer que la situación se ha ido de madres. La verdad es que Mauricio Macri, que tenía tal vez una visión un poco, me va a matar, Marcarían, pero quiero decir, un poco más liberal. Entre ustedes y nosotros, Macri está en el medio.
ponele. Eso es verdad. Pero bueno, digo, también él triplicó la cantidad de planes y eso fue un emergente Sí. de que el empleo privado anduvo mal esos años por el ciclo recesivo, por haber tenido 3 de los 4 años de gobierno con caída de la actividad económica. Cierto. Yo creo que nos debemos ahí un debate, te lo enfoco por el lado de la situación del sistema, del régimen laboral, ¿no? La ley de contratos de trabajo en particular, donde más allá de las visiones subjetivas de cada uno sobre las necesidades de reforma de fondo, hay un mundo de gente que ya el sistema tradicional de la ley actual del contrato de trabajo no incluye. Por Entonces, ejemplo, bueno, todos los trabajadores de economías colaborativas, todos Los los monotributistas. Social, sí. todo ese segmento vos podrías laburar mucho para dar un mecanismo de entrada al mercado laboral formal, sacarlos del régimen de monotributo. Obviamente, ahí no lo puedes meter de lleno en la ley de contrato de trabajo, sino que tenés que hacer algo intermedio, adaptar, ¿no? Tratar de traer regulación al siglo XXI. Y sobre eso me preocupa que nadie o casi nadie del sistema político está hablando, porque sería una salida como para tratar de ir pasando un poco de 1.300.000 personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema dependiendo de un plan y del que da el alta y la baja en una cooperativa, ir pasándolo a una modalidad un poquito más institucionalizada. Yo les pregunto, hablando de los planes sociales, ¿no será porque la política los piensa, como vos decías, no como un seguro de desempleo, sino como captar votantes? Una herramienta de dominación desde ya. Exacto. O sea, mi postura es esa. Para mí, el que cobra un plan social es un pobre esclavo. Está esclavizado por un sistema en donde vos tenés a la política, por un lado, que te destruye el sector privado. Entonces, ese tipo que generalmente, digamos, tiene poca capacitación, digamos, tiene pocas chances de conseguir un laburo de verdad. Sí. A eso encima le destruís un poco el mercado. Entonces, lo tenés agarrado de un plan social y el tipo está esclavizado porque sabe que sin vos se muere. Y encima le meten miedo porque dice, mirá que si pierdo yo, viene otro que te lo saca. Pero vos estás en contra del plan o en contra de la ayuda, porque en Inglaterra, que estuviste un año, se sabe que, por ejemplo, el Estado ayuda a distintos segmentos, como por ejemplo las mujeres embarazadas o gente que no tiene vivienda. Y A hay ver. una especie de mecanismo de alquiler de vivienda. En muchos países de Europa pasa Claro, eso. no, por eso le pregunto si es el plan o si está en contra del plan o de la ayuda social. No, en si vos, general. si vos querés ayudar a grupos vulnerables en particular, encontrémosle la forma. Eso puede ser. Ahora, de la forma que está estructurado hoy por hoy en Argentina, no sirve de nada, porque aparte, a ver, vos no podés estar celebrando que tenés 7 millones de aguache. O sea, no puede ser eso. O sea, ¿qué estamos celebrando? La pobreza. Sin embargo, es como que, por lo menos, digamos, esta gestión celebra que cada vez hay más gente recibiendo esto. Entonces uno tiene que, digamos, yo miro hacia atrás y digo, ¿esta gente qué es lo que está buscando? O sea, están buscando esclavos. O sea, no está buscando que la población sea libre, que tenga un trabajo, que en ese trabajo sea pleno. Porque aparte, sumado a esto, y acá también, o sea, yo me meto a veces en la cuestión moral, ¿cómo es la única forma que uno tiene de ganar más plata? O trabajás más o trabajás mejor, no hay mucha más alternativa. ¿Cuál es la única forma que tiene un planero de ganar más plata? Que venga el jefe de los planeros y te diga, ahora cobraste 10 pesos más. Entonces, estás esclavizado hasta en tu capacidad de progresar. Porque por más que vos seas el mejor del mundo en uno de estos planes, ¿cómo se llama? Trabajar, Potencial potenciar trabajo. trabajo. Por más que seas el mejor del mundo, digamos, ahí no tenés un salario que depende de tu productividad. Lo que tenés es un garca que está arriba tuyo, que decide si cobrás o no cobrás, si fuiste a la marcha o no fuiste a la marcha. Entonces, está totalmente roto ese sistema. Y a eso sumale que tenés gente como, por ejemplo, los partidos de izquierda que directamente aceptaron que les sacan un pedazo para financiarse. O sea, es un sistema bastardo, es terrible. Sí. Entonces, eso no sirve. De vuelta, yo pongo mucho el foco en si la cuestión sirve o no sirve. Bien. Tan simple como Bien. eso. Tenemos una pregunta, mira, vecino Gaby dice, si bajan impuestos o fomentan llegadas de fábricas industriales o facilidades a pymes, así se da laburo privado. En Loma de Zamora, en 13 años del mismo intendente kirchnerista, exprime al privado y aumenta el empleo ¿qué dice? Precarizado, sí. Precarizado, Sí, es decir, de precarizado. cooperativas que los mandan a pintar cordones y pastos. ¿Qué decís vos, Sergio? Bueno, Bajar impuestos, ¿qué es eso? el debate impositivo es uno de los más atractivos en los países del mundo con una macro estable. El debate económico es el debate sobre el tamaño del Estado y cómo lo financiamos. O sea, Claro. si somos un país estable no debaten sobre No. si la inflación es 6,5 o 6,6.
O sea, porque el lo tienen tamaño del resuelto. Estado me parece que es una discusión medio obsoleta, porque Estados Unidos tiene un Estado grande, pero si es eficiente nadie lo discute. Sí. Bueno, igual hay una cuestión valorativa sobre los perfiles en general de las sociedades, sobre, bueno, cuánto creen que la protección, las instituciones de la seguridad social tienen que estar presentes cubriendo más funciones, o cuánto creen que tiene que ser algo mínimo, indispensable. Siempre ahí hay un debate más en lo académico entre la modalidad más a la europea y la más estadounidense, como dos modelos teóricos. Sí. Pero más allá de lo teórico, yo creo que en Argentina tenemos una presión en lo consolidado significativa, no la más grande del mundo, eso no es cierto desde lo concreto, en los números, no es así, es alta, y yo creo que el principal problema que tenemos es la falta de eficiencia. ¿Por qué? Porque Claro. es un Frankenstein que funciona de manera mala, es muy disfuncional, con el solapamiento entre jurisdicciones, con la proliferación de impuestos que son distorsivos. O sea, más que trabajar la presión en el corto plazo, si querés lo podemos discutir la presión, pero también discutamos tamaño del Estado, pero primero, antes que la presión, la eficiencia de cuáles son los tributos. El caso más típico es ingresos brutos, que es el peor impuesto, lógicamente, y la dirigencia política como un todo, no solamente como fruto de un gobierno, bueno, no toma la decisión de debatirlo. Yo tuve, por ejemplo, un comercio, ¿no? Un comercio, un café, una heladería. Lo tuve en la época que Mauricio Macri era presidente. Sí, 2018, ¿no? 2018. Y ahí supe de verdad lo Para que era resumen, ¿cómo te fue? como el culo. Bien, listo, ahora seguimos. ¿Pero por qué? Todo, el tema de tenía 4 empleados, me reventaban a impuestos, pero no solo me reventaban a impuestos, me reventaban a inspecciones, o sea, me hacían todo la vida, yo tenía todo, absolutamente todo en ¿En qué regla. localidad? En ¿Acá en capital, Capital? en capital. Pero un infierno lo que viví, real lo que les digo. Y si yo le estoy dando trabajo a 4 personas, no importa. Pero acá viste que se llenan la boca las pymes son el motor, las reviento, lo viví en carne propia. Eso es otro tema que hay que revisar también. Sí, desde ya. A ver, yo tengo la postura de que el Estado tiene una posición extractiva para la economía. Es cuánto puedo sacarle, cuánto puedo chuparle al privado, y con esa plata el Estado después decide a quién se la reparte, generalmente a los amigos. Entonces, digamos, el foco nunca estuvo puesto, hace mucho tiempo, no está puesto en que emprendedores, digamos, tu ejemplo, o el que sea, pueda prosperar. O sea, la idea no está puesta en cómo hago para que este pibe crezca y a través de su crecimiento yo Estado cobro más. No está puesta así. Es, mira, apareció uno, vamos a chuparla hasta que desaparezca. Es así. Entonces, bueno, y eso te habla también un poco de la tasa de mortalidad que tienen las pymes en Argentina, Claro. la poca cantidad de empresas que hay en Argentina, digamos, la cantidad de pibes que tenés que están pensando, digamos, cuando abren un negocio se van, digamos, tratan de instalarse afuera antes que acá. Tenemos el ejemplo de Mercado Libre, tenemos un unicornio que el chabón se cruzó el charco y se fue, ¿entendés? Y la dirigencia, en lugar de ver en personas como esas el futuro, o decir, bueno, esto es un ejemplo de lo que queremos que sea la empresa argentina, si querés, digamos, sacarle todo el ruido político que quiera, ¿no? Pero un tipo que empezó y de repente vale 1.000 millones, ¿no? Ojalá que vos pudieras tener 1.000 millones, ojalá que yo pudiera tener 1.000 millones. Y acá lo expulsamos, ¿entendés? O sea, mientras que el resto del planeta está compitiendo para traer emprendedores a su tierra, nosotros los escupimos y los expulsamos. Entonces, hasta que no haya un cambio de paradigma desde la dirigencia en general, porque vos, digamos, lo tuyo fue durante la gestión anterior, entonces no podemos acusar al kirchnerismo de haber sido el que te maltrató, y encima en la localidad que gobierna el Horacio PRO hace, Rodríguez Larreta. claro, el PRO hace 20 años. Por eso, digamos, hasta que la dirigencia en general no ponga de vuelta al individuo, a la empresa, al emprendedor en el centro, esto se va a seguir repitiendo. Bien, tenemos un piropo para Sergio, mirá. Boulanger dice, Sergio, te sigo en Twitter y te odio, pero no puedo dejar de seguirte y hoy estuviste muy bien en la nota, saludos. O sea que te van a empezar a querer. Bienvenidos al consumo irónico. Claro, no lo tienen que odiar porque es una persona de carne y hueso que está diciendo lo que piensa. Me parece re loable que se siente igual
acá, igual que Leandro. Reconozco que Digo, yo a veces con Chousa por Twitter me enojo también. Pero después me acuerdo que es persona. Sergio, dejá de buscar enemigos en Twitter. Yo siempre digo, mientras consuman, después que amen, que odien el secundario, lo importante es que consuman el producto. Está muy bien. Pero ¿por qué Más capitalista que eso no se consigue. No se ¿ves? consigue, es cierto. Más Es cierto. capitalista que eso no hay. ¿Por qué este concepto del odio, no? Porque, digamos, Sergio piensa distinto a él, o Sergio podemos tener... Pueden pensar distinto y coincidir Exacto, o no. o no, pero digo, de ahí al odio, y se generó esto, ¿no? Sí. En estos últimos tantos Pero años. cuando lo Sí. ven de carne y hueso, dicen no es tan No, yo creo que detestable. hay algo muy propio de cómo funcionan, no les voy a explicar a ustedes cómo funcionan las redes, cómo Sí. funcionan. Sí, claro. Son espacios en los cuales ciertas barreras inhibitorias se disuelven, y por otro lado tampoco uno tiene una posibilidad de explayarse, de ir a la profundidad de los Exacto. conceptos cuando uno se conoce y puede poner en común algunas cuestiones. Sergio, ¿cuáles son para vos los puntos en los cuales el gobierno estuvo acertado en materia económica? No, de los tres pilares económicos, actividad, empleo y distribución, estuvo sólido en materia de actividad, por H o por B. Después podemos discutir si es bueno o no, porque tal Claro. vez yo digo, buenos resultados en materia productiva, sobre todo en el plano industrial, también son fruto de una protección efectiva sobre el entramado productivo local, sobre lo cual tal vez Leo no está de acuerdo. Pero en materia de producción consolidada, como te digo, va a cerrar este gobierno si se cumple el 2% del año que viene con un 4% de PBI per cápita en el medio, a pesar de haber tenido una pandemia, y la creación de empleo privado también está para arriba. Después, el plano distributivo es el que soslaya, es como un elefante en la sala, donde a pesar de que todo lo demás esté sólido, si vos no tenés, una situación de recuperación de salario, que además fue la promesa electoral, ¿no? El asado. Claro, El al no famoso tener... asado. vos fuiste a la campaña política en 2019 prometiendo que iba a haber una recuperación de los salarios después de 3 años de deterioro. Bueno, al no haber podido cumplir eso, me parece que todo lo demás queda en un segundo plano. Bien, ¿vos qué decís? No, sí, a ver, a mí ¿Vos me coincidís en algo de lo que él dice o te parece que todo no, estuvo mal? Me cuesta encontrarle puntos positivos a esta gestión, porque digamos, yo lo mido mucho desde el salario, ¿no? Y la verdad que vos tenés inflación acelerándose a ritmos que no veíamos desde la hiper prácticamente. Los sueldos de todo el mundo, porque ya ni siquiera es que te estás metiendo con el, digamos, el vulnerable que trabaja en negro, Claro. o sea, el profesional que tiene universitario más posgrado que trabaja en una multinacional gana $500, con Claro. suerte. Sí. Entonces está todo muy deprimido. Entonces a mí, digamos, me cuesta encontrarle algo que decía, bueno, te felicito. O sea, dado que lo otro está tan pero tan mal, digamos, no, me cuesta mucho. Bien, acá tenés un piropo, No Malena, le después encontró léelo. nada. ¿Qué dijo? No, está bien. No le encontró nada bueno. No, bueno, pero tiene una mirada ideológica muy distinta. Una pregunta de Agustín. ¿Por qué el gobierno no baja el IVA a la leche para combatir el hambre en todo el país? Porque ¿Qué no pensás? quiere. Porque no quiere. ¿Vos qué decís, Sergio? Bueno, ¿Es el tema complicado de- bajar el IVA? Otras experiencias de otros países lo han aplicado en el contexto actual de la tensión geopolítica en Ucrania, como fruto de que, bueno, se estaba verificando un aumento de Igual los la alimentos. vaquita para la leche está acá, no está en Ucrania. No, pero como subieron los commodities muy fuerte en marzo y abril, bueno, sube el trigo, sube el maíz, sube la soja, sobre los commodities en los cuales consumimos nosotros internamente, nos aumenta el punto de equilibrio y tuvo un traslado a nivel doméstico. No digo que esa sea la principal causa de la inflación, ni mucho menos, No. pero en marzo-abril fue algo que impactó, no solamente acá, sino en todo el mundo, a nosotros mucho más, porque partíamos de niveles ya estrafalarios. Aún así, si quisieran bajar el impuesto, lo pueden hacer. Sí, por eso. Otros países lo hicieron. Uruguay lo hizo, por ejemplo. Lo que pasa con este gobierno es que lo que están midiendo todo el tiempo está bien. Bajo el componente Sí, ¿de dónde impositivo. saco lo que me falta? Claro, pero saco lo que me falta en el marco del programa con el Fondo Monetario. Que hay Eso que es cumplir. cierto. Eso es cierto. En ese Sí. tenés un punto. ¿Vos cómo Igual- harías para no, zafarte y de esa aparte, regulación? acá le voy a dar un poquito la derecha a Ochauza por primera vez en mi vida. A ver. La Queda derecha. grabado esto, ¿eh? La derecha. No, esa. que. A ver, vos podés bajar un impuesto de un solo producto. Al ser un solo producto, yo veo que sea muy difícil que vos después lo veas con una caída significativa en el precio de ese producto. A Bien. eso voy. O sea, si la baja en el IVA no es generalizada, Sí. el efecto sobre los productos en general y sobre el bolsillo de la población muy probablemente sea nulo. Claro. Entonces, digamos, la medida puntual de bajar el precio de la leche o bajar el impuesto al precio de la leche, si todo lo demás permanece Sí, tal intocado, cual. yo no veo que eso tenga, digamos, como consecuencia que el precio de la leche caiga. Es ineficiente, pues sube Sí. la nafta, sube el precio del por- costo. Por pero eso, por algún otro lado va a compensar y no lo vas a ver. Chicos, nos tenemos que ir.
A nosotros No. nos quedan unos minutos. Sí, yo seguiría toda la tarde, pero Leandro tiene más agenda y yo supongo que Sergio también, ¿no? Sale el dato de inflación ahora, estamos todos Estamos todos esperando ese dato. Todos ¿Se van a tenemos- tomar un café o no? Y seguro. Para conocemos Chousa. ya. Dale, Ya Chousa, se conocen, ya han pagame estado un en café, otros, Chousa. en otros debates, me imagino. Gracias a la audiencia por participar. Gracias, Sergio, por venir. No, un placer. Gracias, Leandro. Gracias a Tenemos que ustedes. hacer una pausa, no se vayan, que ya venimos y terminamos y cerramos este programa.